Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de sostenibilidad, un tema que me imagino que no sonará de nada, que no lo habréis escuchado nunca. Y bueno, voy a intentar daros una visión un poco particular, personal de la cuestión, ¿no? La primera cuestión personal que os quiero trasladar es el qué entendemos por sostenibilidad. Porque claro, como ahora está muy de moda, pues intentamos hacer definiciones muy complejas que al final no entiende nadie. Y no nos acordamos de lo que realmente queremos decir con sostenibilidad. Y para mí es una cosa muy sencilla. Para mí la sostenibilidad es intentar vivir en el futuro mejor de lo que vivimos actualmente. Y para poder conseguir eso, pues bueno, tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿el sector turístico español es sostenible o no es sostenible? Bueno, ahora os daré algunas ideas o algunos datos, pero sí hay una cuestión que me gustaría poner en valor, ¿no? Porque, bueno, pues cuando retrocedemos un poco en el tiempo y vemos un poco las distintas circunstancias que hemos ido experimentando o viviendo, pues en muchos casos, bueno, surge la duda, ¿no?, del sector turístico, que es tan importante para la economía española, que genera tanto empleo, que al final pues tiene una repercusión sobre el resto de tejidos económicos. Nos da miedo de que algún día pues esto no llegase a continuar con la fortaleza que tiene, ¿no? Y bueno, y siempre surgen las dudas de si, bueno, o podemos morir de éxito porque un poco el exceso de turismo pues acabe terminando porque bueno, pues se busquen destinos alternativos, o también porque puede haber una serie de turistas extranjeros que hasta ahora pues decidían venir a España y que en un determinado momento pues cambian sus prioridades o sus preferencias y prefieren irse a otro sitio, ¿no? Pero en todos esos momentos, y yo creo que esa situación de inquietud y de incertidumbre es lo que en parte nos obliga o nos permite a estar continuamente intentando hacer las cosas mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que no lo habremos hecho del todo mal cuando, a pesar de todo lo que hemos ido viviendo estos últimos años, pues nos encontramos con que en el año 2023 pues ha sido un año razonablemente bueno para el sector turístico español, ¿no? Y cuando oímos algunas de las principales variables del sector turístico, variables económicas del sector turístico en el 2023, pues estamos viendo que incluso uno de los momentos más críticos, como fue la pandemia, el COVID y prácticamente el cierre de la mayor parte de los establecimientos, pues ya hemos conseguido incluso superar la situación actual anterior al COVID, ¿no? Y no voy a entrar en muchos datos económicos, pero bueno, por poner de relieve los más relevantes, pues señalar que prácticamente el 12% de la economía española depende de la actividad agraria, que casi el 13% de los trabajadores de este país pues trabajan en el sector turístico, y que bueno, pues en el 2023 hemos superado la barrera de los 83 millones de visitantes, que era el valor que teníamos en el año 2019, antes de que ocurriese pues los problemas de la pandemia, ¿no? Pero bueno, esto es el impacto directo, pero a mí hay una de las cuestiones que me gusta poner en valor del turismo, y es que el turismo hace que se dinamice toda la sociedad y toda la economía, ¿no? Que cuando hablamos de turismo parece que el turismo es un sector muy concreto, muy preciso, pero el sector turístico es un sector muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de automóviles, pues estamos hablando de las fábricas que producen o que montan los coches, más la industria que puede haber auxiliar, que fabrican las distintas piezas del coche, o incluso cuando hablamos del sector agroalimentario, pues hablamos de los agricultores y de la industria que transforman los productos primarios en alimentos, ¿no? Pero cuando hablamos del sector turístico estamos hablando de una cantidad de actividades que directa o indirectamente están relacionadas con la actividad turística, que es muchísimo más amplio, ¿no? Y bueno, aquí en este listado he recogido algunas de ellas, y bueno, sin la intención de ser exhaustivo en la relación, pero lo que quería mostrar es un poco pues la cantidad de actividades que dependen del turismo, ¿no? Porque vosotros pensáis que una tienda que venda ropa no se beneficia de la actividad turística. Pues bueno, yo
cuando vas a algunas ciudades y ves las colas que hay de extranjeros para que quieren comprar en una determinada tienda, pues yo creo que eso está claro que es una actividad que se beneficia directamente, ¿no? O yo creo que una gran parte de los turistas que vienen a España disfrutan viniendo a España porque van a poder probar unos productos agroalimentarios que son, bueno, pues específicos nuestros, ¿no? Es decir, que hay muchísimas actividades que son, bueno, pues beneficiadas o que tienen unas externalizaciones positivas gracias al turismo, ¿no? Y otro elemento que creo que es importante del turismo, y bueno, y cogiendo como indicador las pernoctaciones hoteleras, ¿no? Y aunque lógicamente hay zonas del país que tienen muchísima más actividad que otras, pero creo que también es una actividad que está democratizada territorialmente, es decir, que prácticamente en todos los territorios, en todas las provincias, en todas las ciudades, y yo me atrevería a decir casi que en todos los pueblos hay actividad turística, ¿no? Y yo creo que eso no pasa con ningún otro sector, no hay ningún otro sector prácticamente que lo podamos encontrar en todo el territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cuestiones o de de los retos que tenemos en España, que es intentar evitar el despoblamiento de amplias zonas del territorio, pues bueno, en cierta medida el turismo contribuye a ello, y yo creo que eso es un elemento también pues muy positivo a tener en cuenta, ¿no? Al final, todo esto que os estoy comentando creo que en parte es un elemento relevante o característico del sector turístico y que contribuye a esa sostenibilidad que os he dicho al principio, de intentar que en el futuro vivamos mejor que en el pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la sostenibilidad muchas veces la asociamos a una determinada exigencia, a unos determinados retos que tenemos por delante, y en muchos casos pues lo podemos ver también como una amenaza por la exigencia que nos puede suponer de cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Entonces yo lo primero que me gusta preguntar, al final, ¿cómo nos enfrentamos a este reto de la sostenibilidad en el turismo o en general como sociedad? ¿Lo vemos como una amenaza, como una obligación de cambiar el cómo hacemos las cosas, y eso puede suponer un problema porque no seamos capaces de adaptarnos, o lo vemos como una oportunidad? Me gustaría que me pudieseis dar la respuesta. ¿Quién lo ve como una amenaza? Que levantéis la mano. ¿Nadie? ¿Quién lo ve como una oportunidad? Levantad la mano. Casi todos lo veis como una oportunidad, ¿no? Yo lo veo realmente como una oportunidad por una cuestión muy básica. Al final, en cualquier negocio, sea el que sea turístico o sea el que está vendiendo zapatos o melones, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder vender cuantos más zapatos, cuantos más melones mejor? Pues, bueno, prepararse para darle al consumidor lo que el consumidor quiere, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que cada vez demanda más el consumidor turístico? Pues yo creo que hay una cuestión que nos preocupa a todos cada vez más, ¿no? Y por una cuestión, independientemente, porque muchas veces intentamos a lo mejor, bueno, asociar estas cuestiones a temas ideológicos. Yo creo que independientemente de la ideología de cada uno, hay una cuestión que es muy clara, y es que en el planeta cada vez somos más personas. Y bueno, pues no sé cuándo se frenará ese crecimiento, esa curva exponencial que cada vez crece más rápido. Algún momento se parará, pero hasta que no se pare vamos a tener que ser capaces de, en un planeta que es el que es y que tenemos los recursos que tenemos, pues vamos a tener que bueno, utilizar esos recursos para una población creciente, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de lo rápido que crece la población. Yo siempre me gusta poner un ejemplo personal. Bueno, ya sé que tengo mi edad, pero bueno, tampoco soy tan mayor, ¿no? Cuando yo nací, en el planeta éramos la mitad de personas de lo que somos hoy en día. Es decir, cuando yo nací éramos menos de 4.000 millones de personas en el planeta, ahora somos más de 8.000 millones de personas. Es decir, que, bueno, estoy viendo que hay algunas de vosotras que sois muy jóvenes. Cuando tengáis 30 años más, vamos a ser muchísimos más de los que éramos cuando naciste o de los que somos ahora mismo, ¿no? Y para poder seguir teniendo una adecuada calidad de vida,
hay determinadas cosas que tendremos que ir cambiando la forma en la que lo hacemos, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle en qué cosas, pero luego a lo largo de la charla pues veremos algunas que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Al final todo eso hace que a la sociedad una de las cuestiones que más le preocupa son los temas relacionados con la sostenibilidad. No quiero que os fijéis en las letras, solo quiero que os fijéis en los colores. Cada año, con motivo del Foro Internacional de Davos, que se acaba de celebrar ahora estos días pasados, se hace una encuesta a nivel global, ¿no? A nivel mundial, y se le pregunta a la población cuáles son los temas que más les preocupan, y se les pregunta qué temas son los que más les preocupan a corto plazo, es decir, en el próximo año o en los próximos 2 años, y cuáles son los temas que le preocupan más a medio o largo plazo, ¿no? A 10 años. Entonces, la primera columna son los problemas que le preocupan a la sociedad en los próximos 2 años, y ahí si veis, bueno, pues el verde está repartido un poco en toda la columna y no es el principal cuestión. Ahora, ¿qué es lo que más nos preocupa muchas veces a todos y lo que con más frecuencia sale en los medios de comunicación y que está condicionando muchas cuestiones? Pues yo creo que la inflación, ¿no? La inflación es lo que condiciona todo, está haciendo que los tipos de interés suban, en fin. Entonces, a corto plazo, a la sociedad lo que más le preocupa es el coste de la vida, cómo se está incrementando el coste de la vida, ¿no? Que es el color rojo que vemos en la columna de la izquierda. Sin embargo, en la columna de la derecha, que son las cuestiones que más nos preocupan a largo plazo, pues de las 10 principales preocupaciones, 6 tienen que ver con la sostenibilidad. Y de esas 10, las 4 primeras tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, eso, bueno, pues es uno de los principales factores que van a condicionar el comportamiento de cada uno de nosotros a nivel personal y también como consumidores a la hora de adquirir un determinado producto o servicio, ¿no? Y bueno, y esto, por simplificarlo mucho, ¿en qué se va a transformar? ¿Cómo vamos a conseguir reaccionar para que el medio ambiente, o para que seamos capaces de cuidar el medio ambiente? Pues yo lo explico con esta gráfica muy sencilla, ¿no? Si considerásemos pues, un periodo de tiempo de los últimos 2000 años, en los últimos 150 años hemos vivido la era del petróleo. Ahí en esa gráfica lo que representa es cómo ha ido evolucionando el consumo de petróleo, ¿no? Y bueno, pues probablemente estemos ya en un punto de estar tocando el techo y a partir de un determinado momento, no sé si será este año, si será dentro de 5 años, pero relativamente pronto llegaremos a un proceso paulatino de sustitución del petróleo. Y es un poco por simplificar mucho, yo creo que el futuro de la humanidad depende de que seamos capaces de encontrar una alternativa al petróleo. Y bueno, y si habéis seguido un poco la última COP de Dubái, la COP 28, pues el gran acuerdo final que se firmó en esa reunión, celebrándose en un país petrolífero, era pues que teníamos que empezar a poner fin al uso de los combustibles fósiles, ¿no? Ese es un poco como el gran reto que tenemos, ¿no? Pero claro, vosotros imagináis encontrar una alternativa al petróleo, que también hay que reconocer que gracias al petróleo es lo que ha permitido soportar ese incremento tan espectacular de la población que os he enseñado antes, y no solo que hemos podido vivir más personas sobre el planeta, sino que creo que en general hemos vivido mejor. Pues bueno, tenemos que conseguir encontrar esa alternativa al petróleo, ¿no? Y bueno, pues eso supone una serie de retos, ¿no? Y en este papel, en este gran objetivo que tenemos como humanidad, ¿cuál es el papel que puede jugar o que tiene que jugar el sector turístico, ¿no? Bueno, pues si vemos un poco la propia Organización Mundial del Turismo, desde hace ya pues 30 años planteaba que las 3 cuestiones que tenía que tener en cuenta el sector turístico para conseguir ser sostenible es que siempre estuviesen muy presentes en todas las decisiones pues las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. ¿Vosotros imagináis un territorio donde el medio ambiente estuviese totalmente destrozado, que eso fuese capaz de atraer turistas?
Y ese medio ambiente puede ser de todo tipo, puede ser natural, es decir, un espacio natural maravilloso, o puede ser también creado por el hombre, es decir, bueno, pues una ciudad con un patrimonio arquitectónico e histórico, sin lugar a dudas, tiene un atractivo turístico muy importante, ¿no? Y si está destrozado, pues no habría turistas. Y viéndolo desde el otro punto de vista, probablemente muchas veces mantener un determinado entorno o medioambiental, o natural, o cultural, o histórico, es más fácil de conseguirlo si al final tiene un atractivo turístico y puede generar riqueza ese entorno, ¿no? Entonces yo creo que medio ambiente y turismo están íntimamente relacionados, y yo creo que el turismo no podría vivir sin un adecuado cuidado del medio ambiente, y probablemente el turismo puede contribuir a cuidar ese medio ambiente. Yo siempre me pongo, bueno, pensando en grandes zonas o ciudades históricas de este país donde hay maravillosos monumentos, y que el mantenimiento de esos monumentos tiene un coste muy elevado, y probablemente si no hay ese atractivo turístico, pues sería más difícil de conseguir, ¿no? La otra cuestión importante es la distribución de la riqueza, ¿no? El turismo también yo creo que es un sector que tiene una capacidad de llegar a muchísima población, a muchísimos sectores y a muchísimas tipologías de profesiones distintas, ¿no? Y yo creo que en muchos casos el desarrollo de un determinado territorio ha sido gracias al desarrollo de la actividad turística. Pero también podemos encontrarnos con un problema, y creo que hay determinadas partes en este país que ya lo están empezando a sufrir. Tenemos que conseguir que el turismo no expulse a la población de ese territorio, porque yo creo que eso también pues haría más complejo el que ese turismo pudiese ser sostenible a largo plazo, ¿no? Y bueno, y por último, yo creo que está la cultura local, ¿no? Yo creo que también, bueno, vosotros os imagináis un determinado territorio, una determinada ciudad, si la gente de esa ciudad, yo creo que eso le quitaría muchísimo atractivo a un determinado territorio. Que fuésemos a una ciudad y que no supiésemos si estamos en España, si estamos en Francia, si estamos en Hungría o si estamos en Estados Unidos, pues yo creo que eso le quitaría interés a esa ciudad como atractivo turístico, ¿no? Entonces yo creo que también es otra de las cuestiones relevantes. Y bueno, pues hecha esta introducción así muy genérica, lo que nosotros nos planteamos, y bueno, nosotros tenemos una relación pues muy estrecha con el sector turístico, intentamos apoyarlo en la evolución que tiene que tener, y teniendo en cuenta la sostenibilidad siempre muy presente, ¿no? Lo que nos preguntamos es, como sector, y bueno, dentro del sector que es muy amplio, muy diverso, pues centrándonos probablemente en la actividad, el núcleo central del turismo, que es la actividad hotelera, ¿no? Pues este año hemos llevado a cabo un estudio para un poco analizar, pues eso, cómo está, qué situación en el triple impacto que tiene el sector turístico, en el aspecto ambiental, en el aspecto social y en el aspecto económico, cómo está comportándose el sector hotelero español, ¿no? Lo hemos hecho este año con la ambición de darle continuidad, entre otras cosas porque tenemos los 2-3 últimos años que los datos distorsionan un poco los resultados, ya que no hemos podido mantener una actividad turística normal como consecuencia del COVID, ¿no? Pero bueno, hemos recogido aquí algunos indicadores que yo creo que muestran un poco la preocupación del sector por la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, una de ellas es, por ejemplo, la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector turístico. Y aunque vemos cierto altibajo, y que muchas veces esos altibajos vienen motivados por la actividad, es decir, vemos que se alcanzó un máximo en el año 2011, después hubo una pequeña bajada porque la crisis del 2012, 2013, 2014 redujo la actividad turística, pero luego se fue recuperando, y bueno, y tomando como referencia el 2019, que fue un año muy importante para el sector turístico español, antes de la pandemia fue el año con mejores resultados de visitas y de pernoctaciones, pues nos encontramos que el esfuerzo que ha hecho el sector
hotelero español por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pues ha sido muy importante. Si lo tomamos como referencia 2011, el año de mayores emisiones anteriores, hasta el 2019, pues vemos que ha habido una reducción del 32%, que es muy relevante, ¿no? Bueno, una parte importante de los gases de efecto invernadero vienen del consumo energético, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que aunque la reducción es muy progresiva, no es muy ambiciosa en cuanto a valores absolutos, pero bueno, teniendo en cuenta que en el año 2019 había mucha más actividad que en el 2015 y que tengamos en el 2019 un menor consumo de energía que en el 2015, eso quiere decir que también el sector ha hecho un esfuerzo muy importante por mejorar su eficiencia energética, ¿no? Y bueno, otro de los temas que también muchas veces se le achaca al sector turístico, que es su alto consumo de agua, pues bueno, aquí la tendencia es, si os digo la verdad, no la vemos tan clara como en el resto de indicadores, y probablemente sea uno de los sectores, una de las tareas que tengamos por delante, ¿no? De ser mucho más eficiente en el consumo del agua, ¿no? Y bueno, otro tema que cada vez le damos más importancia como sociedad en general, y es una de las grandes preocupaciones, es que una parte de los problemas del cambio climático, la forma de poder tener herramientas para resolverla es gracias a la biodiversidad. Y bueno, aunque el sector turístico a lo mejor no tiene un impacto directo enorme sobre la biodiversidad, pero aquí al final todo suma, y si conseguimos, pues bueno, que el sector turístico a través de las instalaciones pues consigamos mejorar esa biodiversidad, pues yo creo que también es un factor importante a tener en cuenta y que además fortalece el atractivo del sector turístico. Otra variable es la de carácter social, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el sector turístico en la creación de empleo, ¿no? Y aquí también pues vemos que la tendencia es claramente ascendente, ¿no? Salvo la caída que se sufrió en el año 2020-2021, pero bueno, pues actualmente tenemos que 460.000 personas trabajan en el sector hotelero, lo cual pues bueno, pues un porcentaje bastante importante del empleo que hay en este país, ¿no? Y una de las cuestiones que siempre se le han criticado un poco al sector hotelero es la estacionalidad, ¿no? Y la estacionalidad en el empleo, y que pues bueno, había amplios periodos del año en el que bueno, pues prácticamente los trabajadores dejaban de tener empleo, ¿no? Pues aquí hemos hecho una comparativa de cómo ha evolucionado esa estacionalidad en el sector turístico con respecto a la media de la economía española, y vemos que bueno, pues hasta el año 2019 había un poco más de estacionalidad en el sector turístico, pero tampoco era muy llamativo. Sin embargo, a partir de entonces, y sobre todo con el último año más o menos normal, para el cual tenemos datos como el 2022, pues podéis ver que la estacionalidad ha caído muchísimo en el sector hotelero, ¿no? Aquí pues bueno, el tema del trabajo a tiempo parcial, aquí sí es un sector donde claramente la tasa de empleo a tiempo parcial es mucho mayor que en la actividad económica general. Esto no sé si es bueno o es malo, es también una característica del sector y que para algunas personas pues puede ser bueno, interesante, ¿no? Y este también creo que es un indicador interesante, ¿no? También nos hemos quejado siempre de que el trabajo en el sector hotelero está mal remunerado, y eso pues hace que sea difícil muchas veces conseguir pues suficientes personas que deseen trabajar en el mismo, ¿no? Y aquí nos gustaría diferenciar sector hotelero o actividad hotelera de restauración, porque la verdad es que las diferencias son significativas, ¿no? Mientras que en el sector hotelero las diferencias con respecto a la economía general no son tan importantes y además se van aproximando, sin embargo en el sector de la restauración pues sí hay unas diferencias más significativas, ¿no? Y bueno, y una cuestión que esto no sé si es bueno o es malo, y yo creo que va a depender de cómo lo gestionemos, es el que cada vez tengamos más turistas, ¿no? Y aquí pues bueno, lo que hemos medido es por cada 1000 habitantes que hay en el territorio, cuántos viajeros se alojan, ¿no?
Y bueno, y vemos claramente cómo ese número de viajeros por cada 1000 habitantes se está incrementando. El problema es que muchas veces se produce una cierta concentración en determinados territorios que nos llevan a un poco a la cuestión que hemos comentado al principio, de que en cierta forma expulsamos a la población autóctona, ¿no? Entonces, bueno, el encontrar un equilibrio y distribuir esa población, yo creo que nos permitiría poder seguir incrementando este ratio, ¿no? Otra cuestión que también me ha parecido interesante, y es que al final muchas veces medimos como indicador de éxito del turismo cuántos visitantes tenemos, ¿no? Pero a lo mejor no le damos tanta importancia a cuánto gasta, ¿no? Y yo creo que el turismo español cada vez está aumentando su nivel de calidad, y un reflejo de ello es cómo van evolucionando las plazas hoteleras de mayor categoría, ¿no? Que en el 2008 pues representaban apenas un 40% y que actualmente pues ya representan un 55%. Es un incremento bastante importante, ¿no? Y ya para ir terminando vamos a pasar a las variables económicas, y aquí un poco pues viendo la comparación entre bueno, cómo han evolucionado los ingresos por habitación disponible, para ver si están relacionados también con el factor que antes hemos comentado del aumento de la categoría de los hoteles, ¿no? Y vemos claramente que cada vez los ingresos por habitación, tanto si lo consideramos en términos reales como en términos ya corrientes, pues han mejorado muchísimo a lo largo de los últimos años, ¿no? Y bueno, y al final esos ingresos en parte ha venido porque cada vez tenemos hoteles de más calidad, pero también en parte porque cada vez nuestras habitaciones tienen una mejor tasa de ocupación. Y bueno, pues quitando los 3 últimos años que han estado condicionados por el COVID, pero ya estábamos en niveles de ocupación del 60%, ¿no? Bueno, la rentabilidad, el sector hotelero español es un sector rentable, pero tampoco es de grandes beneficios, es decir, mantener que yo creo que también esto es un indicador de que al final genera mucha actividad, genera muchos ingresos, pero que al final están muy repartidos entre todos los que intervienen en la cadena hotelera, en toda la actividad, ¿no? Y bueno, y siendo una entidad financiera, pues claramente miramos también el nivel de endeudamiento del sector, ¿no? Y también esto es importante para saber su capacidad para abordar proyectos de futuro, ¿no? De los retos que vamos a tener por delante, si estamos preparados para poder realizarlo. Y bueno, al final creemos que han mantenido una nivel de endeudamiento bajo, salvo, pues bueno, pues un poco también volvemos a la misma cuestión, el 2020, el 2021, que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, le obligó a poder mantener la actividad en algunos casos a través de la financiación, pero bueno, en el primer año de una actividad relativamente normal, pues ha mejorado su situación. Y bueno, y dicho esto, y para terminar, pues me gustaría concluir con los retos y oportunidades que tiene el sector turístico español, ¿no? Y voy a intentar ser muy escueto y lo voy a intentar simplificar con un mensaje que creo que todos vamos a entender. Como sociedad española, si consideramos los últimos 100 años, ¿cuál ha sido el momento que ha provocado un mayor avance o un mayor efecto de modernización de nuestra sociedad? Podría ir establecer un determinado factor que haya condicionado un cambio cultural, social, económico relevante en España. Para mí fue cuando abrimos nuestras fronteras y empezaron a llegar turistas en los años 60 y en los años 70. Eso permitió, bueno, un desarrollo económico, pero también permitió que una sociedad relativamente encerrada como la española pues se abriese a gente que venía de muchas otras partes, y eso supuso una modernización de la sociedad española, ¿no? Yo creo que el sector turístico puede jugar un papel también muy importante en dar respuesta a algunos de los retos en términos de sostenibilidad que tenemos por delante, ¿no? Retos que van a ser, pues bueno, tecnológicos. Yo soy de los que piensa que sin tecnología no vamos a conseguir sustituir los combustibles fósiles. Y os pongo un ejemplo que me pasó ayer. Yo creo que, bueno, a todos nos gustaría tener un coche eléctrico, ¿no?
pero hay ciertas dificultades para tener un coche eléctrico. Yo soy de Almería, y para venir a Madrid, pues todos los vuelos estaban ya ocupados porque, bueno, con la feria, pues eso, todo el mundo viene, ¿no? Entonces me tuve que ir a Málaga a coger el avión. Entonces, en la compañía de coches de alquiler me dijeron que si quería un coche eléctrico, y pues dije, pues perfecto, sí, pues cojo un coche eléctrico, parece que es más sostenible, ¿no? Entonces me dijeron que tenía para hacer 290 kilómetros y el aeropuerto de Málaga está a 220 kilómetros de Almería. Digo, bueno, pues tengo margen, 70 kilómetros. Claro, el problema es que cuando llegué y me faltaban 50 kilómetros para llegar al aeropuerto de Málaga, me quedé sin batería y no pude llegar a Madrid. Entonces yo creo que hay un problema tecnológico importante para poder abordar muchas de las cuestiones que queremos cambiar. Y estoy totalmente convencido de que esos cambios tecnológicos, esos avances tecnológicos van a tener lugar, y probablemente el sector turístico puede ser un elemento dinamizador y catalizador de esos cambios tecnológicos. Si Eurocar, por poner la marca, que me da igual, la que sea, si ahí las casas de coches de alquiler compran coches eléctricos y luego pues los clientes no quieren coger un coche eléctrico porque no les lleva hasta donde tienen que llevar, pues dejarán de comprar. Pero si desarrollan unas tecnologías que sí les permite llegar, pues cambiarán todos sus coches de combustión por coches eléctricos, ¿no? Y esto, que es un ejemplo muy sencillo, lo podríamos trasladar a cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? La cuestión social, pues yo creo que el éxito del sector turístico va a depender de que seamos capaces de convivir los que vivimos en un determinado sitio, los que trabajamos en la actividad turística y los que somos turistas, ¿no? Y en la medida en la que consigamos que el turismo sea beneficioso para todos, pues conseguiremos parte de esa sostenibilidad medioambiental. No me voy a detener, lo he detallado al principio. El medio ambiente es el mayor aliado del turismo, y al final bueno, pues la cuestión económica, yo creo que uno de los grandes valores que tiene el turismo es que tiene una capacidad de repartir la riqueza que se genera, porque hay muchas personas, muchas empresas que al final viven en torno al turismo y que al final consiguen que la riqueza se reparta entre los distintos colectivos, ¿no? Yo creo que ese es también uno de los grandes atributos del turismo. Y bueno, pues no sé si os he alumbrado, seguro que nada nuevo, porque todos ya estamos más o menos acostumbrados a todos estos temas que os estoy hablando, pero sí quería lanzaros el mensaje de que el gran reto como humanidad que tenemos es ser sostenible, que podamos vivir más personas sobre un planeta que es finito, y que el turismo puede tener una contribución por el mantenimiento del medio ambiente, por la generación de riqueza y porque impulsa las nuevas tecnologías para que todos seamos más sostenibles. Muchas gracias. Os dejo.